noches, doctora. En esta ocasión, mi grupo y yo, que somos el grupo Naproxeno, vamos a presentar el caso clínico sobre el entorno nuclear, biológico y químico. En este caso, vamos a encontrar lo que es la problemática que es un entorno nuclear, biológico y químico. Eh, el com- en este caso vamos a presentar un combatiente o podría decirse una entrevista a un combatiente que está expuesto a sustancias neurotóxicas mortales que actúan de manera muy rápida, lo cual el desafío muchas veces es que no hay un médico cerca para ayudar, por lo que el soldado debe salvarse por sí mismo. Y bueno, este soldado lleva un kit con antídotos en el cual se le va a hacer sus diferentes capacitaciones. Y bueno, entrando en el caso clínico, vamos a hablar sobre lo que es el entorno nuclear, biológico y químico. Podemos decir que eh, son escenarios de alto riesgo en los que el personal militar o de emergencia pueden enfrentarse a estas amenazas, ya que estas amenazas son invisibles. Y ya que estos les ponen en peligro inmediato a la vida y a la seguridad, con la posibilidad de afectar una gran escala de la población. Podemos mencionar que este, en este tipo de escenarios de altísimo riesgo, donde las amenazas son nucleares, como dije, biológicas y químicas, eh, nuestra lupa se coloca en la amenaza química, donde específicamente son los agentes neurotóxicos. ¿Y por qué son peligrosos? Bueno, podemos decir que estos actúan en el sistema nervioso central con una velocidad muy pasmosa. eh, y esto puede ser puede ser en un conflicto o en un accidente industrial. No siempre tendremos un médico al lado. Por eso, el objetivo de esta sesión o de este caso es comprender que el combatiente no es solamente un operador de armas, sino también el primer eslabón de la cadena sanitaria cuando el tiempo juega en contra. Eh, la importancia de esta preparación es que ya que tenemos estas tres grandes amenazas, el enfoque de nuestro caso son neurotóxicos, ya que estas sustancias presentan no solamente, como dijimos, en un campo de batalla o desastres industriales, sino también en agrícolas y ya que estos son peligrosos y que pueden ser invisibles, nuestra mejor defensa no es el miedo, sino es el conocimiento. Necesitamos saber que llevamos un equipo adecuado, cómo usarlo y cuándo usarlo. Bueno, como pueden ver en esta diapositiva, nos deja clara la premisa fundamental, cómo es la preparación, el conocimiento, el acceso a estos antídotos adecuados, ya que estas son la mejor armadura. Como verán a continuación, la doctrina dicta que debemos estar equipados con un sistema de prevención y esta puede ser las oximas y un sistema de acción inmediata que puede ser los autoinyectables de atropina u oximas. La gestión de estas dosis y la capacidad de reaccionar ante los síntomas de forma autónoma es lo que separa a un combatiente bien instruido y de una baja prevención. Bueno, con esta premisa establecida, vamos a profundizar en lo que son las preguntas técnicas que nos permitirán dominar estos protocolos. Siguiente. Buenas tardes, doctor. Yo les voy a explicar un poco lo que es de la fisiopatología, el mecanismo de toxicidad general. Una de las preguntas que son es cómo se produce el daño de los agentes neurotóxicos. ¿Qué son los agentes neurotóxicos como el TUM, el SARIM y el SOMAN, el ciclosarim y el BX pertenecientes al grupo de los órganos jurados? Principalmente el mecanismo de inhibir las enzimas de acetilcolinesterasa. Aquí, como en esta imagen se ve, se puede ver paso a paso cómo pasa el mecanismo, cómo se inhibe la enzima de la acetilcolinesterasa. Normalmente en nuestros receptores funciona así. Acetilcolina va, estimula lo que son nervios y músculos y la acetilcolinesterasa va y lo frena el estímulo para que no lo estimule demasiado y no haya una falla. Como todo nuestro cuerpo tiene que estar en hemostasis.
Directamente pasamos a lo que es la intoxicación. ¿Qué pasa cuando ya los órganos fosforados infectan lo que es ya los agentes neurotóxicos se unen a la acetilcolinesterasa y la bloquean? Ya no va a haber acetilcolinesterasa, va a quedar la acetilcolina. La acetilcolina va a seguir lo que es estimulando, no va a tener ningún freno. ¿Qué son las consecuencias de que no haya acetilcolinesterasa? La acetilcolina no puede degradarse, se acumula en grandes cantidades y hace una sinapsis. Que el resultado de todo esto, ¿qué son? Los receptores colinérgicos permanecen continuamente estimulados. ¿Qué tienen en el efecto final? Crisis colinérgica o síndrome colinérgico. Se produce en la hiperactividad del sistema nervioso. Vamos a ver aquí qué receptores se afectan, los receptores muscarínicos, nicotídicos y los del sistema nervioso central. ¿Qué pasa? Glándulas salivales, efectos visión borrosa en los ojos, corazón, bradicardia, pulmones, falla respiratoria, tubo digestivo no va a poder deglutir bien, o cada comida que va a deglutir le va a saber insípida o no le va a causar náuseas, vejiga. Estos pacientes pueden llegar a tener retención de líquidos, hipersecreciones, broncoespasmos, bradicardia, como se bien dijo, miosis, diarrea. Receptores nicotínicos se localizan en la unión neuromusculares y los ganglios autónomos. ¿Qué sobreestimulación produce? Ya como hay una sobreestimulación a fascículas musculares, debilidad, parálisis respiratorias, como va a haber un, ¿cómo se dice? Un intenso estímulo, va a haber una falla en estos sistemas. Sistema nervioso central, ansiedad, confusiones, convulsiones, coma, depresión en el centro respiratorio. Más adelante, ya explicando los síntomas, a ver, siguiente diapositiva, por favor. Ya, ¿qué es el síndrome colinérgico de intoxicación por agentes neurotóxicos? La inhibición de acetilcolinesterasa, acumulación de acetilcolina, estimulación excesiva de los receptores muscarínicos, nicotínicos y del sistema nervioso central. ¿Qué son los síntomas? Ya se dividen en tres, como se ve en la imagen, síntomas leves, síntomas moderados y síntomas graves. ¿Qué pasa en los síntomas leves? Es la fase inicial de esto, que es, hay miosis, visión borrosa, salivación excesiva, lagrimeo, secreción nasal, sudoración, dolor ocular, un poco de cefalea, sensaciones de presión en el pecho. ¿Qué pasa con estas? Y esta es la primera fase, pasamos a la segunda fase, que son los efectos moderados, los síntomas moderados de esta enfermedad. Respiratorios, tos persistente, broncoespasmos, bronconorrea, dificultad para respirar. Ya, y esto más lo que se une son los problemas digestivos, los problemas que les afectan a los pacientes, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea. Neuromusculares, ya que hay una debilidad muscular y que son fasciculaciones, calambres musculares, debilidad muscular. Y ya después pasamos a lo que son los síntomas graves, emergencias médicas, respiratorias, disnea intensa, bronconosea abundante, parálisis de músculos respiratorios, insuficiencia respiratoria. Eso es lo que puede llevar a su paro respiratorio junto con un paro de cardiorrespiratorio y lo que puede ocasionar la muerte del paciente por una insuficiencia respiratoria es la principal causa de muerte en esta enfermedad. Sistema nervioso central, ansiedad intensa, convulsiones, agitaciones, convulsiones, el coma. En otros, micciones abundantes, defecación involuntaria, bradicardia o arritmias y cianosis. Manifestaciones según el tipo de receptores, como bien se dijo, los muscarínicos, nicotínicos, sistemas nerviosos. En relación al caso clínico, los que se va a tomar en cuenta son en síntomas leves, miosis, salivación, visión borrosa y secreción nasal. En síntomas moderados, dificultad para respirar, uno de los principales más importantes, que se va a pasar a síntomas graves, dificultad respiratoria intensa, convulsiones, vómitos, pérdida de control de la micción y la defecación. Administraciones antiinyectores de la atropina y las oximas de forma precoz. Gracias. Bueno, siguiendo con el tema, yo voy a hablar qué es el mecanismo de acción molecular de las oximas y la reactivación de la acetilcolinesterasa. Bueno, en esta diapositiva se explica el mecanismo molecular mediante el cual las oximas, como la pralidoxima y la ovidoxima, logran reactivar las enzimas de la acetilcolinesterasa después de una intoxicación por agentes neurotóxicos de órganos fosforados. En primer lugar, observamos el problema. La acetilcolinesterasa es una enzima fundamental del sistema nervioso porque se encarga de degradar qué es la acetilcolina una vez que ésta se ha transmitido al impulso nervioso. Normalmente, la acetilcolina cumple su función. La acetilcolinesterasa la hidroliza y evita que siga estimulando a las células nerviosas.
Sin embargo, cuando una persona se expone a los agentes neurotóxicos como el sarín, el tabún, el soman, el BX, estas sustancias se unen de forma covalente al sitio activo de la enzima, específicamente del residuo de serina. Al producirse esta unión, la acetilcolinesterasa queda bloqueada y pierde que su capacidad para degradar la acetilcolina. Como consecuencia, el acetil comienza a acumularse en la sinapsis y provoca que es la estimulación continua de los receptores colinérgicos. Esta sobreestimulación produce los signos característicos de una crisis colinérgica, como miosis, salivación excesiva, lagrimeo, broncoconstricción, dificultad respiratoria, convulsiones y en casos graves paro respiratorio y muerte. En la parte derecha de la diapositiva observamos cómo actúan las oximas para solucionar este problema. Las oximas poseen que es un grupo químico llamado oxima, que tiene una gran afinidad por el átomo de fósforo presente en el agente neurotóxico. Cuando el oxima llega al complejo formado entre la enzima y el tóxico, realiza un ataque nucleofílico sobre el fósforo. Y este ataque rompe que es la unión entre el agente tóxico y la acetilcolinesterasa. Posteriormente, el tóxico es retirado y la enzima queda libre nuevamente. Una vez reactivada, la acetilcolinesterasa recupera que es su función normal y puede volver a degradar la acetilcolina acumulada. Por ello, las oximas son consideradas el tratamiento específico para revertir la inhibición de la acetilcolinesterasa. Sin embargo, este mecanismo es efectivo si se administra antes de que ocurra el fenómeno de envejecimiento, el cual veremos en la siguiente diapositiva. Bien, ¿qué es la diferencia entre oximas y el fenómeno de envejecimiento? En esta diapositiva se compara dos de las oximas más utilizadas en el tratamiento de la intoxicación por agentes neurotóxicos, la pradidoxima y la obidoxima, además de explicar el fenómeno conocido como el envejecimiento de la acetilcolinesterasa. Comenzando por la pradidoxima, es un monoxima, es decir, posee un único grupo de oxima en su grupo químico. Esta característica le permite ser efectiva principalmente frente a agentes del grupo G, especialmente contra el sarín. No obstante, presenta algunas limitaciones como una menor penetración a ciertos tejidos y un espectro de acción más reducido. La obidoxima es una bisoxima, ya que posee dos grupos de oxima en una estructura molecular. Gracias a ello puede interactuar con mayor eficacia el complejo de enzima tóxico y suele presentar que es una potencia superior. Además, tiene una actividad frente a varios neurotóxicos y es particularmente eficaz contra tabún. La parte más importante de esta diapositiva es el fenómeno denominado envejecimiento. Cuando el agente neurotóxico se une inicialmente a la enzima, todavía existe que es la posibilidad de que una oxima elimine el tóxico y reactive que es la acetilcolinesterasa. Sin embargo, el paso del tiempo ocurre una modificación química con el complejo enzima tóxico. Durante este proceso se pierde que es un grupo alquilo y la unión se vuelve mucho más estable. Como resultado, la inhibición se vuelve prácticamente irreversible. Una vez que la enzima ha envejecido, las oximas ya no son capaces de romper esa unión ni de recuperar la actividad enzimática. Por esta razón, la rapidez del tratamiento es uno de los factores más importantes para la supervivencia del paciente. Por ejemplo, el soman, este agente neurotóxico produce un envejecimiento rápido, generalmente entre los 2 y 10 minutos después de la exposición. Esto significa que existe una ventana terapéutica muy corta para administrar que son las oximas. Si el tratamiento se retrasa, la probabilidad de reactivar la enzima disminuye considerablemente. Por lo tanto, aunque la obidoxima suele considerarse más potente que la pradidoxima, el éxito del tratamiento depende principalmente de que las oximas sean administradas antes de que ocurra el envejecimiento. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Continuando, yo voy a hablar sobre los efectos adversos de las oximas, especialmente de la pralidoxima y la obidoxima. Primero,
tenemos que entender por qué ocurren. Las oximas se administran en intoxicaciones por agentes neurotóxicos como órganos fosforados. ¿Por qué? Reactivan la enzima acetilcolinesterasa que estaba bloqueada. ¿Y qué pasa entonces? Al reactivarse la enzima se produce un cambio brusco en la cantidad de acetilcolina y esto afecta principalmente al sistema nervioso y al sistema cardiovascular. ¿Por qué aparecen estos efectos adversos? Bueno, las reacciones adversas frecuentes que ocurren son las que más se van a ver en la clínica son la hipertensión arterial transitoria, que es cuando sube la presión por la estimulación del sistema cardiovascular, la taquicardia, el corazón late más rápido, la visión borrosa, que es por la alteración en los músculos oculares, los mareos por cambios en la presión y el sistema nervioso, las náuseas y vómitos, que son el efecto gastrointestinal, la cefalea, que es el dolor de cabeza, la debilidad muscular por los cambios de transmisión neuromuscular y dolor o irritación en la inyección. Son leves y temporales en la mayoría de los casos. Tenemos reacciones adversas menos frecuentes que estas ya requieren mayor vigilancia, como son la ansiedad y el nerviosismo, que son por la estimulación del sistema nervioso central, la somnolencia, que es el efecto opuesto en algunos casos, y la alteración del ritmo cardíaco, que pueden ser peligrosas. Tenemos también las reacciones alérgicas, que son por la hipersensibilidad y el aumento de presión en pacientes susceptibles. Aquí ya hablamos de pacientes que necesitan un monitoreo más estricto. Y las consideraciones clínicas, que son muy importantes, tenemos que los efectos adversos suelen ser leves y transitorios. Son los más frecuentes cuando se usan dosis altas. Siempre se debe haber vigilancia médica y en intoxicaciones graves el beneficio es mayor que el riesgo. Bueno, entonces, aunque tenga efectos secundarios, las oximas son indispensables porque revierten la causa de la intoxicación. Siguiente diapositiva, por favor. Manejo clínico frente a agentes neurotóxicos. Nuestro objetivo del protocolo es actuar rápido para disminuir la mortalidad, mantener con vida al paciente y estabilizarlo hasta la atención especializada. Como tratamiento preventivo tenemos el uso de comprimido de oximas, que es solo bajo indicación médica o militar y se usan cuando hay riesgo de exposición. Esto nos sirve para mantener cierta protección enzimática. Tenemos el tratamiento de emergencia, que es el más importante, que son los autoinyectores que tienen atropina más oxima y se aplican por vía intramuscular en la cara externa del muslo. Se usan inmediatamente al reconocer los síntomas. ¿Y por qué se combinan? La atropina bloquea los efectos de la acetilcolina y reduce los síntomas. La oxima es la que reactiva la acetilcolinesterasa y corrige la causa. Entonces, la atropina nos ayuda a controlar los síntomas y la oxima nos soluciona el problema. Y juntas son más eficaces que por separado. La administración de dosis, tenemos que la primera dosis debe ser al inicio de los síntomas, la segunda dosis a los 15 minutos si se continúa y la tercera dosis después de otros 15 minutos. Su máximo son 3 autoinyectores. Tenemos también que hacer un registro y seguimiento que son importantes para el personal de salud, saber cuántas dosis recibió el paciente, evitar la sobredosis y facilitar el tratamiento posterior. Y los síntomas que, bueno, justifican su uso son leves, moderados y graves, que los leves tenemos la miosis, la salivación excesiva, visión borrosa y la secreción nasal. Los moderados tenemos la dificultad respiratoria leve y los graves tenemos la dificultad respiratoria severa. También tenemos las convulsiones, los vómitos y la pérdida del control de los esfínteres. Mientras más grave, es más urgente el tratamiento. Y va a continuar mi compañero. Buenas noches, doctora. Continuando con el tema, vamos a hablar sobre la atropina. En este caso clínico hablamos de una intoxicación por agentes neurotóxicos como sarín, tabún o BX, sustancias que afectan directamente al sistema nervioso. ¿Qué ocurre en la intoxicación por agentes neurotóxicos? Estos agentes bloquean la enzima acetilcolinesterasa, provocando la acumulación de acetilcolina y una estimulación excesiva de los receptores colinérgicos. Esto produce síntomas como salivación excesiva, dificultad respiratoria, visión borrosa y convulsiones. ¿Cómo actúa la atropina? La atropina es un antagonista colinérgico que bloquea los receptores muscarínicos de acetilcolina. No elimina el tóxico
ni repara la enzima dañada, pero evita que la acetilcolina acumulada siga causando sus efectos. ¿Por qué se administra junto con oximas? Porque actúan de manera complementaria. Las oximas como la pralidoxina o vidoxima ayudan a recuperar la función de la acetilcolinesterasa, mientras que la atropina controla rápidamente los síntomas. Efectos adversos de la atropina. Puede causar taquicardia, sequedad de la boca, visión borrosa, pupilas dilatadas y aumento en la temperatura, lo que explica la expresión del combatiente que fue te pones como una moto. La atropina y las oximas funcionan juntas como antídotos para disminuir los efectos de los agentes neurotóxicos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como conclusiones del caso, podemos decir de que la intoxicación por agentes neurotóxicos, la rapidez de actuación es fundamental, porque puede provocar daños graves en el sistema nervioso en poco tiempo. En un ambiente nuclear, bioquímico y biológico y químico, el combatiente puede necesitar actuar antes de recibir ayuda médica. Por eso dispone de medicamentos de emergencia. Las oximas, como la pralidoxina, ayudan a recuperar la función de la enzima acetilcolinesterasa, afectada por estos agentes. La atropina bloquea los efectos del exceso de acetilcolina y ayuda a controlar los síntomas de la intoxicación. Además, este caso demuestra la importancia de la preparación y el uso correcto de las EPI, los antídotos y una cadena asistencial rápida y eficaz. Finalmente, la idea principal es, al lado del veneno se encuentra el antídoto, porque existen medicamentos capaces de contrarrestar los efectos de sustancias peligrosas. Muchas gracias.